Hola a todos, bienvenidos a mi siguiente video tutorial sobre mantenimiento de acuarios. En este caso les traigo un vídeo sobre pH, KH y GH. Y bueno, es un poco en respuesta a un test que realicé en el grupo, en la página del grupo, en la que se preguntaba cuál la temática del siguiente vídeo, y por mayoría aplastante salió esta respuesta. Así que bueno, aquí está, disculpen el retraso, que ha tardado un poquito, pero bueno, aquí está, ¿vale? Lo prometido es deuda. Bueno, a ver, en el vídeo de hoy háganse cuenta que va a ser una clase de química, ¿vale? ¿Cómo les digo? Yo voy a tratar, porque explicar sobre pH, KH y tal, digamos que llevaría una explicación demasiado técnica, por así decirlo. Así que yo lo que quiero realmente es que me entiendan y que pillen un poco el concepto de cómo va la historia. Así que lo que haré es tratar de darles una definición un poco más sencilla o más simple, y porque entiendo que todo el mundo entiendo que todo el mundo ni sabe de química ni le gusta la química, entonces es complicado. Así que por eso intentaré hacerlo de la forma más sencilla posible, incluso aplicándoles a ejemplos de la vida real que ustedes pueden ver día a día. Entonces, pues eso, trataré de explicarlo de la forma más posible, pero también hagan el esfuerzo ustedes por entenderme, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que quiero es eso, que entiendan de qué va el vídeo, ¿vale? Bueno, en este caso voy a empezar con el pH y seguramente le voy a dar un poquito más de importancia y más información sobre el pH que sobre el resto, porque considero que necesitan entenderlo bien para poderlo aplicar a otros aspectos, porque el pH es un parámetro con el que van a tener que lidiar muchísimo, ¿vale? Más que con los otros dos también, pero sobre todo con el tema del pH, ¿vale? Porque es el que, digamos, de una forma más directa afecta a los peces, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, empezamos con el pH, ¿vale? A ver, el pH, ¿qué es el pH? Yo les voy a decir en los vídeos, les voy a decir un poco qué es lo que es cada cosa, en qué podría influir en el agua o en los peces y cómo corregirlo, ¿vale? Bueno, el pH es la acidez en términos, ¿vale? Más entre nosotros. El pH sería algo así como la acidez del medio, ¿vale? En este caso del agua. Se puede medir el agua, cualquier cosa que sea orgánica tiene un pH. Agua, tierra, cualquier fluido, no sé, ahora les contaré un par de ejemplos y lo verán. Se puede medir el pH. El pH es digamos que es el nivel de acidez. Dicho bien, sería la cantidad, o sea, el pH mide la cantidad de iones de hidróxido o hidrógeno que contiene una sustancia, ¿vale? Una molécula. Entonces, eso, para entendernos, nos vamos a ir a nuestra amiga la pizarrita. Ahí que la tengo. A ver. Sí. Les voy a tratar de explicar de una forma un poco más simple, pero con la pizarrita, si muevo mucho discúlpenme, porque no estoy acostumbrada a sujetar la pizarra en la cámara, y la cámara mía está al revés, así que a lo mejor yo quiero ir a un lado y la cámara va al otro lado, así que bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, a ver, ubico aquí. Estamos, a ver, a todo esto. El pH se mide en escala de 0 a 14. Cuando se mide de 0 a 14. Es la escala, no hay pH 17, ¿vale? Por ejemplo, pH máximo es 14. La escala es de 0 a 14, siendo 7 el punto intermedio. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay ciertos engaños, por ejemplo, que eso puede causar muchísima confusión. Por ejemplo, hay ciertos anuncios de champús o de geles corporales que te dicen pH neutro 5.5 respecto al pH de la piel. Eso es el eslogan de algunas marcas de jabones, de gel corporal para la ducha. Eso no es cierto y crea confusión, porque 5.5 es el pH de la piel, no el pH neutro. pH neutro siempre, absolutamente siempre va a ser 7. ¿Por qué? Porque, a ver, que ya empezamos con la pizarrita. A ver, aquí. ¿Por qué? Porque el pH 7
es el que está entre la escala, esto se me está casquillando, no sé si lo están viendo ustedes, okay. Es el que está en la escala entre 0 y 14. La mitad, 7. ¿Por qué? Porque se supone que la escala 7, para ser pH neutro, es porque digamos en este caso el agua, mientras, o sea, el pH mide moléculas de hidrógeno o hidróxido, y siendo 7 significa que tiene la misma cantidad de una cosa que de la otra, entonces ni tira para un lado ni tira para otro. pH 0 es el extremo de lo ácido. Aquí borré con el dedo sin querer, perdón. Ácido dice. pH 0 es el extremo, es lo que más moléculas de hidrógeno contiene. pH 14 es el otro extremo, más moléculas de hidróxido, ¿vale? Aquí. Entonces, si estamos en pH 7, mientras más moléculas de hidrógeno tenga, más ácido es. Mientras más moléculas de hidróxido tenga, más tirando a base o a álcali, ¿vale? El pH, para entendernos, hay cosas, no todas las cosas tienen el mismo pH o no todas, incluso hay peces que normalmente los peces se mueven en este rango de pH, entre 5 y 7 más o menos, una cosa así. Les voy a contar unos ejemplos para que más o menos entiendan. Ustedes se darán cuenta, lo del tema de la acidez lo verán al día a día. En los alimentos, por ejemplo, ustedes notarán que hay ciertas cosas que son, unas cosas que son más ácidas que otras. El zumo de un limón, el vinagre, una fresa tiene cierta acidez, el zumo de naranja. Hay ciertos productos que son como un poco más ácidos que otros. Eso lo da el pH, ¿vale? Entonces, digamos que el pH mide la acidez. Entonces, nos vamos a la pizarrita y tenemos con que, siendo 0, o sea, 0 y 14 son los extremos. Ambos, aquí tenemos un ácido que si te cae en la piel te la puede perforar, o en un metal podría perforarlo, y en el otro lado tenemos un corrosivo potentísimo, ¿vale? Son absolutos extremos uno al otro. Mientras, si estamos en 7, mientras más bajo es el número del pH, o el índice de pH, más nos acercamos a lo que es absolutamente ácido. Mientras, de 7, mientras más nos acercamos a 14, nos acercamos más a la base o al álcali. Aquí tenemos un par de ejemplos que les voy a comentar ahora. Por ejemplo, como un ejemplo de pH 0 sería el ácido clorhídrico, que llega a deshacer muchísimos materiales, ¿vale? El ácido clorhídrico, un hueso lo deshace en un par de días o menos. pH 1, tenemos un ejemplo, como por ejemplo los jugos gástricos. Se dan cuenta que los jugos gástricos realmente es un ácido muy fuerte, aunque nuestro estómago está preparado para él y tiene recubrimientos y protecciones para eso, pero realmente el jugo gástrico son ácidos realmente fuertes, porque descomponen todo lo que nosotros comemos y lo deshacen, ¿vale? Entonces, un ejemplo de pH 1, jugo gástrico. pH 2 tenemos el limón, el zumo de limón. Un poquito menos ácido, ven que vamos acercándonos ya, vamos subiendo. Un poquito menos ácido sería el vinagre. Menos ácido, con pH 4, sería el jugo de naranja. pH 5 la cerveza, pH 6 la leche, pH 7 y estando totalmente equilibrada, el agua pura. Estos son ejemplos simplemente, ¿vale? pH 8 la sangre, normalmente la sangre, aunque aquí depende porque cada persona, la acidez de cada cuerpo es distinta en función de sus hábitos alimentarios y todo esto, pero bueno, más o menos en torno a 8 ronda, ¿vale? El agua jabonosa con pH 9, la leche de magnesia, pH 10, el agua de cal, pH 11, el amoníaco, pH 12, y luego aquí tenemos el potente corrosivo, que es el hidróxido de sodio, pH 13 y 14, siendo a 0,5 molar, o sea, medio molar y 1 molar. En este caso, pH 14, un ejemplo sería un producto que se utiliza mucho como desatascante, que es el hidróxido de sodio, pero que se le conoce también como sosa cáustica.
En el otro lado del charco se le conoce en un producto que se llama el Diablo Rojo, que es para desatascar tuberías y cosas de ese estilo. Pues el ingrediente estrella del Diablo Rojo y lo más que contiene es hidróxido de sodio. Es un potentísimo desatascador, desincrustante, es un altísimo corrosivo, ¿vale? Entonces nos estamos yendo a escala 14. Eso es pH 14, ¿vale? Bueno, ¿qué decir del pH? El pH influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en los peces en general. Podemos tener un problema, y es que a lo mejor de pronto, por problemas de KH, que luego les explico lo que es, por cualquier problema, de pronto alguna vez les habrá pasado o les pasaría les pasará que de pronto el agua, un día cambian el agua, ¿no? Y la miden y tienen, no sé, por ejemplo, pH, yo qué sé, 6,5, y al día siguiente miden el pH y tienen pH 6. Y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Aquí hay algo raro. Independientemente, que ya luego les explicaré un motivo por el cual eso pase, de pronto, que de un día para otro el pH baje, los peces notan el cambio de una forma brutal, porque el pH es una escala logarítmica. Eso significa, si ustedes tienen pH 7 y de pronto les cambia el agua y se les pone a 6, el pez entenderá que se les ha vuelto el agua 10 veces más ácida. Si ustedes tienen pH 6, por ejemplo, aquí lo puse aquí, pero que esto podría estar, el dibujito este de aquí en rojo podría estar en cualquier lado de la escala, ¿eh? No tiene nada que ver a qué nivel de pH, simplemente lo puse aquí porque era uno cualquiera. Si ustedes están en un índice de pH y les baja 1 grado el pH, los peces entenderán que el agua ha cambiado 10 veces, se ha vuelto 10 veces, en este caso, más ácida. Si en vez de ser 1 fuesen 2, que de 6 pasa a 4, la escala es logarítmica, entonces no sería 10 más 10, el cambio sería como 100 veces más ácida. Si fueran 3, o sea, si de 6 se te pone el agua a 3, por ejemplo, el cambio sería para el pez como si el agua se hubiese vuelto 1000 veces más ácida. Aquí, o sea, cambiando en este punto, ya hay peces que empiezan a morir, ¿vale? De uno aquí se empieza a resentir la piel, las branquias un poquito, el pez empieza a hacer cosas raras y tal. Aquí ya empiezan a morir los peces, y aquí ya dudo que queden muy pocos vivos. Tiene que ser un pez que soporte un rango muy alto. Aquí llegué yo a conocer peces, ¿vale? Recuerdo un caso de un acuario en el que por un montón de problemas juntos al mismo tiempo, aparte del KH, era un acuario, era una señora que estaba asesorando los acuarios, la estaba asesorando con sus acuarios, y eran una señora que tenía un fish spa donde se metían, la gente mete los pies en los acuarios y le hacen los peces la pedicura. El pez se llama garra rufa. Vale, pues en esos acuarios, de un día para otro, pasaban de pH 7 a pH 4. Es una barbaridad. Entonces, por un montón de factores externos, no necesariamente del acuario, había un montón de problemas que causaban esas caídas tan grandes, y eso se traducía en una cantidad de muertes de peces brutal. Normalmente esos acuarios tienen una hiperpoblación o superpoblación. Generalmente son acuarios que tienen muchos peces dentro para que vayan todos juntos a comer o comer la piel o lo que sea. Y generalmente suelen estar bastante poblados. Pues había una cantidad de bajas brutal, pero es que brutal. Todos los días aparecían un montón de peces muertos y eran problemas de caídas de pH sobre todo. Entonces, de pH y por bacterias, pero que el pH hacía un papel fundamental. Cuando tenemos un problema de pH, cuando tenemos una alcalosis, en el caso de que el pH esté más alto de la cuenta, o una acidosis, que es el pH más bajo de la cuenta, los peces empiezan a nadar raro. Empiezan a nadar como si estuvieran locos. Como, primero que nadan haciendo impulsos, como si tuvieran convulsiones. Puede que suene un poco gracioso, pero realmente es así. Es como si los peces empiezan a tener convulsiones y empiezan a sacudirse, a nadar súper raro. Nadan rapidísimo, empiezan nadando hacia adelante y hacia atrás. Es una natación que dice, ¿qué le pasa al pez? Se volvió loco. Eso suele ser un síntoma de alcalosis o de acidosis, ¿vale? El pH afecta muchísimo a los peces porque imagínense que están
viviendo, o sea, los peces tienen un rango que toleran y no les metan ni por debajo ni por encima del rango que ellos toleran, porque realmente empiezan a haber problemas de piel, problemas en los ojos, en las branquias, eh, mueren. Los peces llegan a morir por problemas como el caso que les acabo de contar, por problemas de pH, ¿vale? Entonces, los peces, el agua que tenga la acidez que a los peces les gusta, porque aparte de eso, la piel de los peces es una membrana que tiene un montón de agujeritos. Es una pena. Un segundito a ver si les puedo mostrar algún esquema de la membrana de la piel de los peces. Un momento. Vale, no lo encontré. Fui a mirar en los libros, pero no encuentro el libro. Tengo un libro donde se ve la estructura de la piel de los peces, pero no lo encontré. Bueno, el pH, o sea, los peces a través de la piel es como si fuera una membrana y hacen intercambio de ciertas sustancias o nutrientes, ¿vale? Entonces, que tiene el agua, un nutriente por así decirlo, ciertas sustancias que contiene el agua que los peces necesitan en su organismo. Si el agua está demasiado ácida, esa membrana se destruye. La piel se destruye, el tejido de la branquia se destruye. Es como si ustedes los metieran dentro de una piscina con ácido. El pH del agua no se debe corregir en el acuario nunca, se debe corregir fuera del acuario. Es decir, cuando van a cambiar el agua, si ustedes no saben cómo corregir el pH de forma natural y lo van a corregir con productos, con anticloro, eso lo tienen que preparar fuera, en un cubo, cubeta, barreño, pila, lo que quiera que sea, garrafas, da igual. Preparan el agua fuera, la llevan a la temperatura en la que está el acuario, corrigen el pH y ahí le añaden lo que tengan que añadirle, las modificaciones que tengan que hacerle al agua, se las hacen ahí y cuando ya está bien, se la echan al acuario. ¿Por qué? Porque es como si ustedes los meten en una piscina de ácido y luego en la otra punta de la piscina ponen el antídoto del ácido, o sea, lo que neutraliza ese ácido, y tienen que esperar a que se expanda por todo la piscina. Entonces, probablemente para cuando llegue el producto ustedes ya han muerto. ¿Vale? Pues en los peces es exactamente igual. Ese es uno de los motivos por los cuales en los cambios de agua puede haber mortalidad. Porque o bien se ha metido el agua con una temperatura muy distinta a la del acuario y los peces mueren por shock térmico, generalmente durante la primera semana después de haber hecho el cambio, o por el tema del pH, que le meten el agua y luego le echan anticloro y si el pez escapa bien, si no, pues el pobre cae. ¿Cómo corregir el pH? Todos los peces tienen un baremo, ustedes tienen que hacer una media para que todos los, o sea, elegir peces que más o menos vayan dentro del mismo pH. No pueden tener un pez que necesita un pH 8 con un pez que necesita un pH 5, porque aunque hagan una media, alguno de los dos, o sea, seguramente los dos o alguno de ellos va a estar mal. ¿Cómo modificar el pH cuando ustedes ven que tienen que corregirlo porque es distinto al agua de ustedes? Bueno, para bajar el pH, una buena forma es añadir CO2 al agua si tienen plantas. Normalmente en el acuario de forma natural, a través de la descomposición y todo esto, se produce cierta cantidad de CO2, pero suelen ser en cantidades muy pequeñas. Entonces, si necesitan bajar el pH, lo que pueden hacer es añadir CO2, o sea, meter unas plantitas y añadir CO2. Las plantas les van a agradecer muchísimo el CO2 porque forma parte de su alimentación o su abono, por así decirlo, en términos así generales. Pero o sea, para las plantas va a ir muy bien y eso va a acidificar un poquito el agua haciendo bajar el pH, ¿vale? Otra forma es con un tampón buffer. Tampón buffer es un líquido que se compra que lleva el agua a ese pH, ¿vale? Si es tampón 4, tampón 10 o tampón 7, te acerca el agua al pH del líquido que ustedes han comprado, ¿vale? Entonces ahí te dirá, bueno, pues por cada tantos litros, tanta cantidad de productos, lo que sea, son productos químicos, son correctores, por así decirlo, ¿vale? Correctores de pH químicos. Luego también pueden, si lo que quieren es bajar el pH, pueden añadir agua de osmosis. Hay un sistema de filtrado, por así decirlo, que es la osmosis inversa, que lo que hace es que retira las sales, los minerales y tal al agua, digamos que la desmineraliza. Entonces el agua sale más blanda, más fina y eso lo que hace es que también ayuda a bajar un poquito, aparte de la dureza, ayuda a bajar el pH, ¿vale? ¿Cómo subir? O sea, todo esto hay que hacerlo de forma gradual. Hay gente
que utiliza unas gotitas de vinagre en el acuario, no de limón porque el limón ya es muy ácido. Hay gente que mete limón, pero yo ahí ya no me meto. Esas cosas, cuando son cosas naturales, hay que probarlas muy bien antes e ir midiendo cada varias horas porque son procesos lentos, pero si ustedes van echando, por ejemplo, echan una gotita de limón o dos gotitas o las que sean, ¿no? Un chorrito. Es que todavía no ha sufrido suficiente el pH, le voy a echar un poquito más. No ha bajado el pH, perdón. Le voy a echar un poquito más, le echan más y es que falta un poquito que todavía no termina, pero a lo mejor dentro de 2 horas es cuando viene a reaccionar todo eso y le mete un bajón al pH brutal. Entonces, eso en el acuario no se puede permitir. Entonces, todo lo que quieran hacer, cosas de ese estilo, lo que es limón, vinagre y tal, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con el vinagre, porque puede reaccionar con el dióxido de carbono, pero lo pueden hacer, ¿vale? Bajito. Lo ideal, lo mejor es añadir el CO2 casero, bajando el pH un poquito, o el agua de osmosis, o el tampón buffer, ¿vale? Son los métodos más seguros, por así decirlo. ¿Cómo subir el pH? El pH se puede subir añadiendo conchas en el acuario o en el filtro, cogen conchitas de mar. No valen conchas que tengan la corteza, por así decirlo, la parte exterior pintada. No vale conchas de colores. Tiene que ser una concha vieja, que ya no tenga la parte brillante, porque la parte brillante hace de aislante. Entonces no te sirve de mucho, ¿vale? Necesitamos una concha que mientras más vieja, blanca y desgastada esté, mejor. Porque esa concha nos va a subir el pH mejor porque va a liberar mejor todas esas estructuras calcáreas, por así decirlo, esa carbonato, cálcico y todo esto que suelen contener las conchas de mar normalmente. Entonces eso lo va a soltar mejor el agua, tiene que ser una concha vieja. Y lo que pueden hacer es que en una media de mujer, yo recomiendo media de mujer porque es el método más eficaz que yo he visto para meter cositas en el filtro, que sean trocitos de algo, bien sea gravilla, bien sea la grava volcánica para el tema de las bacterias, bien sean los canutillos para las bacterias, en este caso las conchitas o el amoníaco, las piedritas antiamoníaco o el carbón activado. Eso no se puede colocar suelto en el filtro porque estropea las palas, ¿vale? De la cabeza del rotor, que hay una hélice que está dando vueltas, entonces si esos trocitos acaban ahí, adiós filtro y adiós motor de bomba y adiós filtro. Entonces lo meten dentro de una medida de mujer, le hacen unos nudos por los laditos, lo cortan como si fuera un paquetito, un caramelito y lo meten, ¿vale? Para subir pH también tienen el tampón buffer, ¿vale? Sí, no, y para bajar el pH también pueden meter una mallita, también como les digo, una media con nuditos de turba. Ojo, porque la turba tiene que ser absolutamente, sin ningún tipo de dudas, turba pura. No vale turba con abonos, que venga fertilizada, que venga turba de las plantas, de las macetas de las plantas, ¿vale? Pero tiene que ser turba, solamente turba. Da igual si es rubia, si es de la negra, da igual, pero turba. No, asegúrense bien, absolutamente bien, de que no contenga ningún otro material. En el otro lado del charco, la turba también se la conoce como tierra de hoja, ¿vale? Que es el sustrato que se le pone a las plantas en la maceta, esto negro que viene con restos orgánicos o así. Tiene que ser puro, sin ningún tipo de aditivos y nada, porque nos mata a los peces. Eso nos envenena a los peces porque muchas veces vienen con fosfatos, nitritos, nitratos y no sé qué. Y eso mete unos picos en el acuario brutales y nos intoxica y nos mata a los peces, pero de cajón. Con la turba, lávenla muy bien antes de usarla, porque la turba tiende a enturbiar el agua, tiende a volver el agua de color como ámbar marrón, ¿vale? Entonces, eso, que lávenla un poquito, no la estrujen demasiado, la lavan para ir soltando todo ese taninos que muchas veces trae y que vaya soltando toda esa sustancia y así no nos tiñe tanto el agua. Hay gente que lo que hace es que la turba la colocan debajo del sustrato, o sea, la utilizan como sustrato para la grava, debajo de la propia capa del sustrato, o sea, de la grava, hablando de otros términos para no liarnos, debajo de la grava del acuario hay gente que coloca una capa de turba, porque a las plantas les gusta mucho enraizar en él y tal. Lo que pasa es que eso, si quieren, cuando es un acuario muy grande y es un volumen muy grande de agua, es muy eficaz. Lo que pasa es que te da un color así como ámbar en el acuario, entonces te crea un ambiente como si fuese un pantano, un manglar o cosas así de ese estilo, ¿sabes?
se ve así como turbia. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Eso para los peces no es nada malo. Solamente es un tema estético, ¿vale? Vale, hablamos de pH, creo que ya lo entendemos, que es cuánto de ácida puede estar el agua y cómo corregirla, ¿vale? Espero que se hayan quedado con ese concepto. Luego vamos a hablar de la dureza. La dureza del agua puede ser temporal o permanente. Puede ser, no, la dureza del agua, el GH y el KH. O sea, a ver, la dureza del agua, es que lo del KH y GH tiene que ver con la dureza. Digamos que la dureza puede ser temporal o permanente, ¿vale? La dureza temporal es el KH, que es lo que voy a explicar yo ahora, y la dureza permanente, la dureza total, el GH es la suma de la dureza total, la dureza total, que es el GH, es la suma de la dureza temporal y la dureza permanente. La dureza temporal, que es el KH, generalmente lo suele medir los carbonatos y los bicarbonatos del agua, que contiene el agua. Y la dureza permanente es más bien cuestión de sulfatos, nitritos y cosas de este estilo. Entonces, en esa no vamos a entrar demasiado porque son valores que siempre van a estar ahí y no modifican tanto. Pero, por lo menos en acuario de agua dulce, en acuario de agua marina hay que tener muy en cuenta esos parámetros. Pero bueno, estamos hablando de acuario de agua dulce. En el aspecto del KH, repetimos, son carbonatos y bicarbonatos. Digamos que cuando el agua, en su ciclo natural, cuando cae de las nubes, ¿vale? En la lluvia, en forma de lluvia, el agua arrastra por la tierra. La tierra contiene un montón de sustancias, sales, minerales, que van haciendo que el agua se modifique. Eso, para entenderlo, nos vamos a los ejemplos. Me gusta aplicar con ejemplos para que lo pillen. Ustedes se darán cuenta que muchas veces el agua embotellada, cuando la compran, hay aguas que la notan como más finita y hay aguas que la notan como si fuera un poquito más salada, pero no es realmente salada, sino que es como un agua distinta, como más pesada. La notan al tragarla o al tenerla al enjuagar la boca, notan que el agua es como más pesada. Y el otro agua, hay aguas que son como más finas, más tirando a agua destilada. Eso es la dureza del agua. Cuánto de dura, ya no el tema de la acidez, sino lo dura que puede ser un agua, o lo fina o blanda, que sería la palabra más apropiada para esa agua. Eso ustedes lo ven, en el mismo agua embotellada lo ven, porque la mineralización de cada marca comercial de agua es distinta. Pueden haber aguas que coincidan, pero generalmente cada agua se caracteriza por su mineralización. Hay que si agua baja en sodio, baja en magnesio y no sé qué. Bueno, pues el calcio y el magnesio son lo que dan el KH. ¿Esto en qué nos importa a nosotros? Mucho. Porque es la dureza temporal. Esto significa que el agua puede cambiar su pH por sí sola si el KH la deja. Entonces, el KH tiene un valor, creo que el valor ideal de KH creo que está entre 4 y 6, creo. Si no estoy muy segura voy a mirar eso, pero creo que es entre 4 y 6. Y si ustedes tienen, o sea, lo ideal, KH6 es bastante bueno. Si ustedes tienen un agua, mientras... se me olvidó comentar algo muy importante antes del pH. Perdón, hago un pequeño inciso porque esto es importantísimo. Tengan en cuenta, gente, que una de las cosas en las que afecta el pH de forma muy directa en los peces y de una manera bastante asesina que nosotros no vemos, es que los compuestos nitrogenados, o sea, los nitritos, nitratos, el amonio de los excrementos de los peces, mientras más alto es el pH, más tóxico para los peces se vuelven estos componentes. No es que haya más cantidad, sino que la cantidad que quiera que haya para los peces, mientras más alto está el pH, más nos daña, más dañino es para ellos, ¿vale? Entonces, eso se traduce en cambios periódicos de agua. O sea, el tema de los cambios de agua no es solo una cuestión de ciclo de nitritos y demás, sino que, o sea, es una cuestión también que como tengan el pH alto, tienen que tener muchísimo cuidado con eso, sobre todo la gente de los acuarios con cíclidos africanos, ¿vale? Sea del lago que sea. Vuelvo otra vez al KH. Eso era un inciso porque se me olvidó y es importante. Vuelvo al KH. El KH permite al agua variar. Ustedes les verán que a lo mejor de pronto un día el agua tiene un pH de 7, que es lo que estaba comentando antes, y al día siguiente tiene un pH 6. Y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Si yo ni he cambiado el agua
ni ha habido nada raro y todo lo he hecho todo estupendamente como siempre, pues puede pasar que resulte que esa agua que ustedes han metido contenga menos carbonatos de la cuenta, ¿vale? Entonces, normalmente, o sea, el agua lo ideal es que tampone, que se mantenga, que se fije en un pH y de ahí no varíe. Eso a veces, o sea, el efecto tampón que da el KH, que es entre ese rango en torno a 6 más o menos, lo ideal es que se tampone en el pH que debería estar. O sea, la capacidad de tamponamiento del agua, de que se fije y no permita moverse el pH, que no varíe, que no se vuelva más ácida o más alcalina el agua, el pH, si ustedes, como les digo, o sea, es una forma de dureza. Si, les va a medir, o sea, a ver, ¿cómo les explico? Vale, me estoy liando. Eso, el KH les va a dar la forma de, o sea, le va a dar la capacidad que tiene el agua para variar o para tamponarse. A ustedes les conviene que se tampone en el parámetro que tiene, porque si ustedes, por ejemplo, que es lo que les iba a explicar y me lié, si ustedes, por ejemplo, tienen un pH, o sea, necesitan un pH 7 en el acuario y resulta que el agua se les tampona a 8,5, y por más que le meten productos y le meten productos y le meten productos y le compran el tampón buffer y cambian el agua y le meten agua de osmosis y le hacen no sé cuánto, el agua varía y luego con la misma vuelve para arriba otra vez. ¿Por qué? Porque el KH lo tienen fijo a esa. O sea, el KH lo tienen puesto, el nivel de KH o de carbonatos o bicarbonatos, lo tienen tal para que el agua se tampone, y si el agua se tamponó a 8 se va a quedar. Y aunque cambien, primero, para hacer variar un agua que está tamponada cuesta un montón. Tienen que añadir muchísimo, muchísimo más del producto o de lo que quiera que estén poniendo para bajar el agua, y el efecto va a ser de corta duración. Entonces, a ustedes les interesa modificar, o sea, llevar el agua al pH que ustedes quieren y entonces medir el KH. El KH, como bien les digo, hay mide carbonatos y bicarbonatos, y hay unos test que son de KH también. Gente que tengan caídas, normalmente no hace falta tener un test de KH. Si ustedes miden el pH y lo tienen más o menos bien y es constante, no pasa nada, porque a lo mejor el KH del agua que ustedes ya tienen ya viene regulado. Pero puede pasar que gente que tenga caídas muy grandes de pH en poco tiempo debería comprarse un test de, o sea, caídas de pH, deberían comprarse un test de KH, porque a lo mejor puede ser que el problema venga por el KH, que el KH no esté dejando al agua tamponarse, o sea, fijarse, y que esté saltando, se vuelva ácida, se vuelva básica y no se mantenga en un baremo fijo. Entonces, que nos esté provocando un montón de muertes en el acuario, o problemas con los peces o cosas de ese estilo. Peces o los bichitos que tengamos en el acuario, ¿vale? Moluscos, crustáceos, plantas, en las propias plantas también les afecta muchísimo. El KH, ¿cómo se puede subir? Se puede subir añadiendo un poquito de bicarbonato. Esto es igual que el remedio casero que les comentaba antes para el pH. El bicarbonato se supone que habría, pero luego esto no estoy muy seguro, pero se supone que el bicarbonato es en torno a una cucharadita o media cucharadita pequeña por cada 50 litros de agua, pero eso, lo ideal es prepararlo fuera del agua, hacer muchas pruebas antes, que ya ustedes le cojan el truco, que de decir, bueno, pues si el agua está a esta temperatura, midan siempre las temperaturas porque el agua no reacciona igual a la misma temperatura. O sea, no reacciona igual estando a distintas temperaturas, puede variar muchísimo el cambio. Entonces, cojan el agua, la pongan a la temperatura del acuario y van añadiendo y pasando un par de horas y mirando. Cuando ustedes ya le cogen el truco de decir, bueno, pues le tengo que añadir tantos gramos o tantas cucharitas para que me cambie el agua a tanto, y ya ustedes lo echan, lo remueven, lo dejan ahí un poco para que se termine de hacer efecto y ya lo añaden. Pero siempre hagan bien las pruebas antes, porque les puede pegar un pico alto y con los picos altos tenemos una alcalosis y matamos los peces, ¿vale? Y lo mismo con el tema del limón, o el vinagre, provocamos una acidosis. Otra forma de modificar el KH podría ser con un tampón buffer, básicamente. El tampón, ¿cómo les digo? O sea, los tampones buffer es el mismo líquido que les comentaba para el tema del pH, pero que puede modificar también el KH. O sea, hay tampones para un montón de cosas, para modificar el pH, el KH, la dureza, para bajar nitritos, para un montón de cosas. Los más bien nitritos, más que un tampón buffer, son acondicionadores, pero bueno, hay
correctores, por así decirlo, creo que sería una palabra más apropiada. Hay correctores para un montón de cosas, ¿vale? Entonces el KH, aparte de utilizar el tema del tampón buffer, aparte de, para subir el KH estamos hablando, las conchas, pueden meter conchitas también en el filtro. Lo que pasa es que las conchas también les va a subir la dureza y el pH, tenganlo en cuenta. O sea, va a subir básicamente las tres. Si solamente quieren subir el KH, tampón buffer, bicarbonato y no, listo. Y listo. Si lo que quieren es bajarlo, hay un truco que pueden hacer y es hervir el agua. Al hervir el agua durante unos 10-15 minutos, un ratito, tampoco hace falta tanto. Al tener el agua hirviendo, cuando ustedes apaguen la olla, se van a dar cuenta de que en el fondo se depositó como una especie de polvillo blanco, por ejemplo. Ese polvillo blanco es el bicarbonato y son, digamos por así decirlo, partículas, moléculas de carbonatos y bicarbonatos que al hervir precipitan, se juntan y precipitan. Entonces, ese polvillo blanco que se queda en el fondo de la olla, no lo cojan, o sea, vuelcan el agua y dejan eso ahí. Con eso bajamos el KH. También lo bajamos con agua de osmosis y utilizando agua de osmosis, o sea, rebajando el agua del acuario. Si tienen que añadir, por ejemplo, tantos litros de agua de acuario porque le hacen el cambio de agua, pues del agua nueva que pongan, una parte de ese agua que sea agua de osmosis. Pero tienen que medir bien cuánto ponen porque les va a modificar la dureza del agua, ¿vale? Y el pH también. Los tres parámetros están juntos. pH, KH y GH están juntos, ¿vale? ¿Qué más de KH? No, pues creo que ya está. KH es eso, lo miden si realmente tienen problemas así y tal, y si no están teniendo caídas grandes de pH y nada de eso, no hace falta que se compren un test para medirlo, porque si no tienen caídas, el pH está estable. El KH, perdón. Luego el GH. El GH es la suma, por así decirlo, de el KH más, o sea, la dureza temporal, que es el KH, más la dureza permanente, que mide lo que comentaba antes, tema de sulfato, nitritos y demás. Eso lo que hace es que, imagínense la Tierra, como les comentaba, la Tierra en su curso natural. Cae de la lluvia, arrastra por montaña, arrastra por ríos, cosas de este tipo, arroyos o lo que sea, y cada suelo de cada sitio es distinto. Entonces, en este caso, la dureza de GH, sobre todo, de entre todos los parámetros que hay, sobre todo nos va a interesar el calcio y el magnesio. Entonces, hay rocas, como les digo, hay roca caliza, ¿sí? Por ejemplo, los cíclidos africanos generalmente necesitan aguas con pH muy alto, aguas muy duras con pH muy alto. Eso lo da porque esos ríos que están corren sobre roca caliza. Y todos esos carbonatos cálcicos, sales de magnesio, eso lo va recogiendo el agua del roce con las piedras, del contacto con la tierra, con las piedras. Y se vuelven aguas muy duras, muy ricas en calcio y en magnesio y en otros materiales, ¿vale? Entonces, se vuelven aguas muy duras con pH muy alto. Generalmente, hay excepciones, pero generalmente, las aguas con pH bajo tienden a ser aguas blandas, y a aguas blandas generalmente tiende a bajar el KH. Y en aguas duras, o sea, en aguas con pH alto, generalmente suelen ser aguas duras y aguas a las que tiende a subir el KH. ¿Qué pasa? Que el KH en aguas duras no varía tanto como en aguas blandas. Entonces, generalmente las aguas duras suelen ser más estables que aguas blandas. Esto se traduce en gente que tenga acuarios amazónicos. Por ejemplo, normalmente los peces amazónicos, peces disco, los ramirezi, escalares, todo este tipo de peces que generalmente suelen ser amazónicos, son peces de aguas muy blandas porque van en ríos, como les digo, viven en afluentes o en lagos o en ríos que manejan caudales de agua muy grandes, donde se arrastra mucha materia orgánica, son lugares de muchísima lluvia. Entonces la lluvia, del agua de la lluvia es agua destilada, al fin y al cabo. Entonces es agua muy, muy, muy blanda y muy rica en oxígeno. Entonces
Generalmente peces amazónicos suelen ser, o acuarios recreados en la zona del Amazonas, en ríos Amazonas o en afluentes del Amazonas, cuenca, suelen ser aguas muy blandas, con pH bajo, generalmente y con bastante oxigenación. Y acuarios africanos, sea del lago Malawi, el Tanganica, el Victoria, da igual. Generalmente, acuarios africanos, para el tipo de suelo que hay sobre esa región, generalmente de esas regiones, suele ser suelo calizo. Entonces son aguas muy duras con pH muy alto, ¿vale? El tema de la oxigenación no es tanto como el de... También, normalmente los peces de arroyos así tales, de ríos grandes suelen llevar, o de lagos grandes, suelen llevar bastante oxigenación, pero sobre todo nos vamos al tema del pH y la dureza. La dureza afecta muchísimo en la transferencia de los nutrientes y sustancias del agua. Hay ciertos, al igual que por ejemplo los peces de mar, cogen ciertos minerales del agua, porque el agua de mar viene riquísima en minerales y en sales, al igual que ellos toman, los peces de agua dulce también, aunque es menos cantidad, pero también toman ciertas sustancias del agua. Entonces, la dureza del agua va a influir muy directamente en las cosas que hagan intercambio con el medio, bien en las plantas, bien en la transferencia de nutrientes con el exterior, o sea, a través de la membrana celular de la pared de la piel de los peces, influye en las tasas de eclosión de los huevos. Hay mucha gente, que me pusieron huevos los peces, pero se murieron todos y no sé por qué. Hay veces que los padres se los comen cuando son inexpertos o cuando hay otros peces. Hay muchos peces en el acuario y ellos se estresan porque hay otros peces, se comen las crías, los huevos. Pero hay veces que tienen una puesta entera que no les ha salido hongo a los peces, a los huevos, que es una cosa que les ataca muchísimo a los huevitos. No se han atacado de hongo, no les ha pasado nada, pero ahí no nació nadie. Entonces puede ser el tema de la dureza del agua que esté afectando. También influye perdón, influye en un montón de cosas. Cómo bajar el pH, cómo bajar la dureza y cómo subirla. ¿Cómo bajar la dureza? Utilizando turba, utilizando agua de osmosis, utilizando, y me acabo de acordar de un sistema que no mencioné antes con bajar el pH. Utilizando turba, utilizando agua de osmosis, utilizando troncos, metiendo troncos en el acuario. Los troncos generalmente tienden a coger esas sales de calcio y magnesio, ¿vale? Tienden a ablandar el agua. Lógicamente, todo lo que ablanda el agua también es muy fácil que baje un poquito el pH, ¿vale? Del agua. ¿Qué más? Bueno, tampón buffer también, lógicamente. Y luego, para subir el pH, lo ideal es que utilicen piedra caliza. Para utilizar piedra caliza, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo sabemos nosotros si una piedra es caliza o no es caliza? Las piedras calizas generalmente son blancas y tienen cierto aspecto como de tiza, o no es blanco como una piedra de mármol que sea brillante o cosas de este tipo, sino es una piedra desgastada, como las conchas de mar viejas, que ya están muy desgastadas, que son así como medias raspositas, rugosas. Generalmente la piedra caliza suele ser así. Pero el truco maestro para la piedra caliza, recuerden que el limón tenía un pH de 2, le vamos a echar un chorro de limón, porque generalmente los ácidos suelen reaccionar con el carbonato cálcico. Entonces el limón hace reaccionar al carbonato cálcico que contenga la piedra caliza. Entonces, si burbujea, ustedes van a echar un chorrito de esa piedra. Si hace algún tipo de burbujitas, nos conviene si queremos aumentar la dureza del acuario. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos problemas en el acuario y no sabemos por qué. Y tenemos problemas de pH, que los peces están raros y tal. Si ustedes ven alguna piedra en el medio, que la encuentran, que un día van caminando junto a un arroyo, un río, lo que sea, ve una piedra que les gusta. Ay, esta me gusta para mi acuario porque tiene una forma de tal, puede hacer una cueva, no sé qué. Lo que ustedes quieran, háganle la pruebita del limón, la prueba del carbonato cálcico. Eso es a lo que me refiero en el cuestionario de enfermedades. Cuando pregunto, ¿has cogido alguna piedra por ti mismo en el medio? ¿Le has hecho la prueba del carbonato cálcico? Generalmente es para saber si a lo mejor de alguna forma oculta que no se estén dando cuenta ustedes,
estén endureciendo el agua y ese endurecimiento del agua esté causando ciertas enfermedades en los peces. Entonces, por eso, perdón, por rascarme la nariz, por eso ya saben por qué se los estoy preguntando, ¿vale? Entonces, generalmente yo suelo decir que las cosas de mar al mar y las cosas de río o de lagos a acuarios recreados en ríos o en lagos. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque si ustedes tienen un acuario de agua dulce y de pronto van a una playa, ven una caracola preciosa que la quieren poner en el acuario, tienen que hacer la prueba. Bueno, generalmente no le hace falta hacer la prueba porque igual las estructuras... No. Acuario, conchas no. Conchas si ustedes quieren poner una concha con piel artificial, salvo que quieran aumentar el pH o la dureza del acuario, entonces ahí metemos la conchita. Si no, no la metan porque les va a subir la dureza o el pH del acuario. Cualquier cosa que vayan a meter en el acuario, cualquier piedra, háganle la prueba del carbonato cálcico, ¿vale? Para subir el pH tenemos la prueba para subir el pH, la dureza que diga, pueden meter, lo dicho, piedra caliza, pueden utilizar un tampón buffer también, o pueden añadir directamente carbonato de calcio, que eso se compra. Entonces van añadiendo poco a poco. Cuidado porque si añaden carbonato de calcio, o sea, hay gente que añade bicarbonato para endurecer el agua, pero el bicarbonato también sube el KH, entonces si tocan un parámetro van a tocar otro y a lo mejor eso puede ser un problema, salvo que tengan un KH muy bajo y lo quieran estabilizar, ¿vale? Una cosa que se me olvidó decir antes, creo, con el pH, cómo bajar el pH. Si ustedes, yo les comenté que para subir, cómo bajar, no, cómo subir. Yo les comenté que para bajar el pH lo ideal era poner CO2. Y lo que pueden hacer también si para bajar el pH añaden CO2 porque este acidifica el agua, si ustedes lo que quieren hacer es hacer el agua un poquito, alcalinizar el agua, o sea, lo contrario, lo que van a hacer es que tratan de airear más el agua, que el agua se agite más. Filtros de cascada, filtros de flauta, hagan que el agua se airee y se mezcle más con el agua. Sobre todo los filtros de flauta vienen muy bien para eso. ¿Por qué? Porque de forma natural, como les comenté antes, en los acuarios se suelen generar se suele generar CO2 de los excrementos o de la descomposición natural de las sustancias que hay en el acuario, orgánicas. Pero cuando es poca cantidad lo que tienen que subir un poquito, lo que pueden hacer es airear, porque ese CO2 natural que hay en el acuario lo que hacen es que lo, entre comillas, evaporan. El CO2 también, al igual que el cloro del agua, se va agitándola o dejándola reposar un poco y que se vaya con el aire. Entonces, si lo que quieren es subir un filín el pH, hagan que el agua se agite antes de pasar al acuario o lo que sea, bien, lo dicho, filtros en cascada o de flauta, para que agite un poquito el agua y así de paso ya también la oxigena un poco más, ¿vale? Bueno, perdonen el tostón, espero que les haya servido de ayuda. Sé que ha sido un vídeo un poco largo, pero espero que realmente hayan entendido las cosas. Si he sido algo escueta o lo que sea en algunos aspectos, si tienen dudas, pregúntenlas. Lo que no he querido tampoco... O sea, he querido que se queden realmente con los aspectos que realmente interesan para el caso y explicárselos un poco con ejemplos para que lo entiendan. Si tienen alguna duda, lo que quiera que sea, consúltenla. No se queden con la duda, pero no en el vídeo. Aquí en los comentarios, en esta parte de aquí, debajo del vídeo, les voy a mostrar, en el comentario del vídeo o en la caja de información del vídeo, yo les voy a pasar un enlace del grupo. A la gente del grupo, pues nada, aquí ya estamos otro vídeo más. Y a la gente que no esté en el grupo, les invito a que se unan al grupo porque yo ya no respondo los comentarios aquí en el YouTube desde que se fusionó con Google Play. Es un desastre, no puedo responder la mayoría de los mensajes, así que lo que hacemos es que directamente les paso enlace del grupo en Facebook, envían solicitud, los agrego al grupo y allí pues ya cualquier duda, todo lo que tengan se comenta ahí en el muro por privado, no, por favor. Lo comentan en el muro y ya entre todos, porque allí no estoy solo yo, hay un montón de personas, entonces entre todos nos ayudamos. Lo mismo
uno que lee la pregunta que ustedes hagan y ya también aprenden, o también puede ser que ustedes consulten algo y salte otro y responda, pues mira, eso me pasó a mí, hice esto y esto y me fue bien. Cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces estamos creando como una especie de familia acuariófila súper chula, en la que entre todos, pues la finalidad de todo es aprender unos de otros y entre todos echarnos una mano, ¿vale? Así que si no están en el grupo, vayan enviando solicitud y sean bienvenidos, ¿vale? Bueno, pues no más por hoy, así que pues nada, hasta el próximo vídeo. Chao.